Capítulo 411. Comienza la cooperación. Eres tan inteligente y cada vez me gustas más. Sol no pudo evitar darle un beso en el costado del rostro a Herta. Esta chica brillante y hermosa era simplemente irresistible. Su fuerte personalidad en realidad aumentaba su encanto, hacía que guiarla fuera aún más satisfactorio. A esta astuta Herta era imposible dejarla ir. Entonces eso significa que acerté, ¿verdad? Herta se interesó aún más. Su mirada hizo que el corazón de Sol se acelerara. Nuestro arreglo actual y ayudarme con algunas cosas no debería ser un problema, ¿cierto? Tenía bastantes proyectos que se habían visto obligados a detenerse debido a problemas de precisión. Aunque la mayoría eran insignificantes en comparación con la investigación de Sol para ascender a la divinidad, y no valía la pena reiniciarlos. Pero algunos estaban a solo un paso de completarse. Resolverlos traería grandes recompensas, y las habilidades de Sol podían dar el toque final. Por supuesto, no hay problema. Sol sonrió y aceptó, luego cambió el tema. Sin embargo, tienes que prometerme algunas cosas. Lo que quieras. Herta no dudó en absoluto, aceptó de inmediato. Después de todo, ella también saldría beneficiada. Más variaciones significaban más diversión. Para ella, también era una emoción estimulante. Sus pies se presionaron contra la cintura de Sol. Había una cierta sensación de conquista en ello. De hecho, esto me gusta bastante. Sol sintió un leve movimiento interior y luego suspiró con un toque de impotencia. Pero no es a eso a lo que me refiero esta vez. Herta ya estaba en sus manos, ¿realmente hacía falta decir más? Oh. Herta se sintió un poco avergonzada y murmuró. Entonces, ¿qué es? Cierto, y lo que él quisiera hacer, ella naturalmente cooperaría, no había necesidad de especificarlo. La razón principal era el impacto de la sorpresa que representaba Sol. Manifestar fantasías más energía infinita combinadas era realmente aterrador. Especialmente considerando la fuerza de Sol. Esa energía infinita era al menos infinita a nivel de emanador, algo extremadamente intimidante. Siempre descubría algo mejor en Sol, como si pelara capa tras capa de una cebolla un millefeuille infinito. Se trata de nuestra colaboración. La punta del dedo de Sol emitió una luz parpadeante. Dejar que este hilo de luz recorra el universo y o dejar que toda la luz fluya hacia mí. Tengo dos muestras disponibles para estudio. Una es el gigante de la esperanza, Tiga, del que te hablé. La otra es una armadura del emperador de escala galáctica. La diferencia es que el primero representa la esperanza más que la luz misma, mientras que la segunda encarna la luz como fuente de vida y gobernante de todas las cosas. No hay diferencia jerárquica entre ellas. Ambas eran herencias equivalentes, el pináculo de sus respectivos universos. La luz del gigante de la esperanza provenía de Tiga, un gigante que se encontraba al nivel de los misteriosos cuatro ases. Uno de esos cuatro ases era una encarnación de la gran voluntad del cosmos, su estatus era altísimo, y su forma definitiva estaba al nivel de un eón. La armadura del emperador provenía del universo de armadura heroica. Su punto máximo era comparable al dios supremo del universo de la luz, ciertamente empezando también a nivel de eón. Actualmente, Tiga en su forma glitter podía destruir a un emanador con un solo golpe, pero su poder definitivo aún era inferior al de la armadura del emperador a escala galáctica. Sincronizar todas las estrellas de una galaxia en una matriz producía un límite superior extremadamente alto. Por supuesto, no eran mutuamente excluyentes. Tiga usando la armadura del emperador era la forma completa. ¿Tienes investigaciones comparables a un gigante? Herta miró a Sol, completamente sorprendida. ¿Cuánto estaba escondiendo este tipo? ¿Era esto lo que se necesitaba para alcanzar la iluminación a nivel eón? Podía sentir la brecha entre ella y Sol. ¿Dónde estaba esa diferencia? Él estaba haciendo trampa. Alguien tan poderoso tenía que estar haciendo trampa. Ella ya estaba en la cima de la humanidad, si alguien la superaba tanto, tenía que ser trampa. Incluso los mejores jugadores sabían que Silverwolf era de élite. Cuando superabas cierto reino, rompías las reglas. Sol asintió y produjo un dispositivo de invocación lleno de energía. Sí, la armadura del emperador empieza en un nivel más bajo. Su concepto no es tan abstracto como la esperanza, así que estudiarla debería ser más sencillo.
El punto inicial de la armadura del emperador era bajo como la armadura ordinaria invocada más tarde en la película de Armorero. Comparada con Tiga, que pesaba decenas de miles de toneladas al ser invocado, la armadura del emperador normal era extremadamente modesta. Pero aquel que más tarde fue al universo para eliminar a la bestia oscura, gritando por una oportunidad más, simplemente subió un nivel y lo que mostró fue absurdo. Por lo tanto, la armadura del emperador representaba la luz con un suelo bajo pero un techo altísimo. Podía entenderse como el método de cultivo del emperador del universo de la luz. Un camino relativamente claro y más fácil de avanzar que el de Tiga, que requería mejorar mediante la luz de la esperanza. Se ve bastante ordinario. Herta examinó el dispositivo de invocación, sin percibir fluctuaciones energéticas significativas. Comparado con la varita de luz divina de antes, parecía menos impresionante. Esta es la forma inicial. Sol extendió la mano, agarrando las estrellas del cielo, mientras transmitía la sensación a Herta. Activa la resonancia estelar para liberar su verdadero poder. Aunque estaban en un sueño, la resonancia de Sol con las estrellas lo atravesaba completamente. Y Herta sintió como si ella misma se hubiera convertido en las estrellas, con innumerables soles amplificando su poder. Por supuesto, era una ilusión. Las estrellas realmente ayudaban a Sol. Ella solo estaba viendo el mundo desde su perspectiva. Era impresionante más incluso que cuando el gigante de la esperanza Tiga derrotó a Dominicus de un solo golpe. Sol sonrió. Actualmente lo he desarrollado hasta una escala galáctica, capaz de resonar con hasta 700.000 millones de estrellas. Una vez activado, destruir un cinturón planetario sería solo cuestión de un golpe. Y eso no es todo. Herta miró a Sol otra vez, viendo algo aún más aterrador. La mayor parte de la vida en el universo sobrevive gracias a las estrellas. Si puedes activar todas las estrellas de una galaxia, puedes aniquilar instantáneamente una civilización entera dentro de ella. Los aficionados a la ciencia ficción solían bromear diciendo que los emanadores de erudición estaban a solo un paso de los señores devastadores. Ella tenía que aclararlo, esto no era un rumor. Era un hecho. En el universo, los caminos de erudición y destrucción a menudo interactuaban, a veces causando más devastación que los caminos de destrucción ortodoxos. Ella también tenía capacidades de destrucción a gran escala, pero nada tan aterrador como lo de Sol. Esta investigación era más aterradora que cualquier señor devastador. Extinguir una galaxia simplemente caminando a través de ella, una catástrofe cósmica encarnada. Y Sol podía hacerlo casualmente. Este tipo realmente estaba caminando más allá del camino de los emanadores. Sí tengo esa capacidad. Sol asintió ligeramente, hablando con calma. Pero no la usaré. Prefiero ataques precisos y saturados. No tenía razón para borrar galaxias ni rencor, ni malicia. Realmente debería agradecer que no hayas seguido el camino de la destrucción. Herta dijo con sinceridad. De lo contrario, incluso alguien tan inteligente como yo se sentiría preocupada. No tienes de qué preocuparte. Sol negó con la cabeza. No sigo el camino de la destrucción. Estudiar la armadura del emperador a escala galáctica no es para fomentar la destrucción. Además de la autopreservación, es más bien para aspirar a la iluminación a nivel eón. Activar la resonancia completa de las estrellas me da masa máxima más allá de la nihilidad. Me convierto en la encarnación de la existencia, la encarnación de la esperanza, la posibilidad de salvación. Con esto compito por las 4 posiciones supremas de existencia, esperanza, salvación e infinito. Aún no sabía qué camino lo llevaría al nivel 9. Preparar múltiples caminos simplemente aumentaba sus probabilidades. Incluso los eones reconocían su enfoque, aunque el núcleo de todo seguía siendo incomprensible para ellos. La raíz de todo esto, esencialmente, era el motor de movimiento perpetuo tipo 3. Partícula estelar, un representante del infinito. Y Herta miró fijamente a Sol, atónita. Entendía la lógica, pero ¿cómo encajaba el infinito en todo esto? Ni el gigante de la esperanza ni la armadura vinculada a las estrellas habían mostrado ninguna señal de infinito. Este tipo realmente era un pozo sin fondo. Capítulo 412. El arreglo de la gran Herta. Te has dado 4 opciones. Herta miró a Sol con una expresión indescriptible y suspiró.
Ni siquiera sé si estás presumiendo a propósito o si realmente estás discutiendo esto conmigo en serio. 4 caminos para convertirse en un león y ni siquiera se atrevía a imaginar algo así. En ese momento, ni siquiera existían tantos eones en total. 4 caminos representarían un tercio de ellos. Ella aún estaba estudiando los asuntos privados de los eones, y Sol ya estaba avanzando rápidamente, con tantas opciones para alcanzar el nivel de eón. Si los mortales comunes que ansiaban poder vieran esto, ¿cómo podrían soportarlo? Por supuesto que es una discusión seria. A Sol no le gustaba presumir frente a chicas, presumir era para los amigos. Comparado con eso, prefería mostrar con hechos. Muy bien, entonces, te creeré. Herta asintió. Ya había mostrado algo tan significativo. Obviamente no estaba mintiendo. La teoría que había propuesto manifestar al gigante de la esperanza y la armadura del emperador de escala galáctica era realmente factible. Comparado con la posibilidad de revivir a León del Orden en Colony Penal, esto era mucho más probable, lo suficiente como para que ella estuviera dispuesta a invertir su propio esfuerzo. Tomaré este proyecto. Herta tocó el dispositivo de invocación incrustado con los chips de los 5 elementos frente a ella y sintió una oleada de alegría. Y el gigante de la esperanza, y también lo tomaré. Cada proyecto de investigación era asombroso, equivalente a poder a nivel de trono. Aunque la dificultad era enorme, la recompensa de crear un león con sus propias manos era increíblemente dulce. Para un genio, poder crear personalmente un león era un logro impresionante. Era como cuando, hace mucho tiempo, Xandar creó una computadora astral para resolver todas las cosas. Más tarde, esa computadora se actualizó iterativamente por sí misma, hasta finalmente ascender a León de la erudición, Nous. Incluso ella tenía que admitir en el fondo que la inteligencia de Xandar era ligeramente mayor que la suya. Por supuesto, eso era solo porque él había nacido unos años antes. De lo contrario, ¿quién podría decir quién se habría convertido en el león de la erudición? Si podía participar en la creación de un león y tener éxito, podría proclamar con orgullo. La vida de Herta no es inferior a la de nadie. En cuanto a saltarse a Sol para convertirse ella misma en león, ese no era su estilo. Ella era la genio Herta, no alguien mezquina, no tenía interés en robar los logros de otros. Incluso si compartía cama con Sol, era fundamentalmente diferente a esas sucubos académicas. Esa es Herta. Tienes bastante ambición. ¿Pero qué hay de tu universo simulado? Sol no dudaba de la capacidad de Herta, dudaba de si tenía la energía para todo. En ese momento, ella debería haber completado las exploraciones del desastre del enjambre y oro y engranajes, y estar enfocándose en el dominio desconocido, empujando los límites del conocimiento. Además, la investigación sobre el dominio desconocido probablemente estaba en una fase crítica. Abandonarla ahora sería un desperdicio. No hay problema. Mi universo simulado está siendo desarrollado de forma estable por 4 genios trabajando juntos. Ahora mismo solo necesito corregir errores, no hay revisiones importantes, así que no requiere mucha energía. La energía dedicada al universo simulado disminuirá con el tiempo. Gradualmente trasladaré mi atención a tus proyectos. Herta levantó la barbilla con orgullo. Incluso para ella, desenterrar los secretos de los eones a través de un universo simulado no era particularmente difícil. De hecho, igual que los otros 3 genios Screwjum, Ruanne y Stephen, quienes continuaban sus propias investigaciones mientras contribuían al universo simulado. Para los genios, manejar múltiples proyectos simultáneamente era algo básico. Perfecto. Cuanto antes empecemos la investigación, mejor. Sol sonrió ligeramente. Pero para garantizar un progreso fluido, me gustaría que compartieras algunos datos de tu arquitectura de computación. Sí, del tipo que puede rivalizar con la mitad de un sistema Cetro. Su computadora cognitiva de grado estelar era excelente, pero la carga de trabajo actual aún era demasiado grande. Era necesario integrar nuevos recursos de cómputo para aumentar la velocidad. ¿Quieres replicar mi sistema de computación? Los ojos de Herta se iluminaron inmediatamente, profundamente tentada. El poder de cómputo nunca era suficiente. La mente de un genio no debía gastarse en cálculos repetitivos y tediosos, sino en generar inspiración continua y crucial. Durante años, había estado aumentando constantemente sus reservas de computación.
Desde la era de supercomputadoras en el azul, hasta la computación cuántica, y ahora la estación espacial Herta, que consumía enormes fondos. Su sed de poder de cálculo nunca había sido satisfecha. Si Sol podía manifestar múltiples copias de su sistema de computación, sería una mejora tremenda. Exactamente. Más poder de cómputo facilita las cosas. Sol asintió levemente. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? Herta reflexionó. La cooperación con la Corporación para la Paz Interastral no es un problema. Yo tengo la última palabra. Pero para la colaboración con Screwyum, Ruan Mei y los demás, tendremos que discutirlo. Ellos contribuyeron mucho a construir el universo simulado actual. Aunque con mi autoridad, debería estar bien. Así es, de hecho, con el respaldo de Sol, todo estaría bien. Pero ella no quería revelar que Sol era un eón evolutivo ultra raro, lo que podría atraer la atención de Ruan Mei. Esa mujer aparentemente gentil y hermosa tenía una obsesión extrema por los secretos de la vida. Incluso había creado réplicas de Patchtriders para explorar los misterios de la vida. Herta no podía imaginar qué tan descontrolada se volvería Ruan Mei si supiera que solo existía acceder directamente a la fuente de la vida. Eso sería muy desagradable. Herta y Ruan Mei en realidad eran buenas amigas. Entonces está en tus manos. Sol no tenía dudas. A juzgar por el comportamiento actual de Herta, parecía preocuparse más que él mismo por la posibilidad de que no alcanzara el nivel 9. Con la ayuda de su Goldfinger, sabía que eventualmente sería invencible. Si no podía alcanzar el nivel 9 en este mundo con eones, siempre podría regresar a la nueva Eridu intacta para lograrlo antes de volver. Herta, en cambio, quería aprovechar lo que podría ser la única oportunidad de su vida. Entonces, la muestra del gigante de la esperanza, dame una. Herta extendió su esbelta mano hacia Sol, curvando ligeramente los dedos. Aquí tienes. Sol le entregó un Sparklence completamente nuevo. Cámbialo, esto es demasiado grande. Herta lo empujó de vuelta y dijo con seriedad. Quiero la muestra original, más la muestra evolucionada de la luz de la esperanza. La energía alta no era necesaria para la investigación, al menos en las primeras etapas, una semilla era más adecuada. ¿Qué pasaría si estudiaban el enorme Sparklence y accidentalmente hacían explotar la estación espacial? La propiedad no era un problema. Incluso un pequeño daño sería cubierto instantáneamente por la Corporación para la Paz Interastral. Pero perder activos como los de Asta sería extremadamente difícil de recuperar. No hay problema, es fácil. Sol creó 2 diferentes cúmulos de luz y se los entregó a Herta. Cada cúmulo podía dividirse en 10 porciones, permitiendo múltiples muestras de prueba. Esto es excelente. Herta guardó cuidadosamente los 2 cúmulos de luz, extremadamente satisfecha. En ese punto, con los asuntos de trabajo concluidos, la atmósfera entre ellos se volvió un poco incómoda. Eran amantes que apenas se conocían desde hacía un día, unidos rápidamente por la investigación hacia la divinidad. Aunque eran compatibles, no tenían mucha conversación casual. Herta tocó la mano de Sol, con un leve rubor en el rostro, y dijo con orgullo. ¿Quieres hacerlo otra vez y esta noche? Me voy mañana. De lo contrario, si quieres que cumpla con mis deberes de novia, tendrías que esperar un poco más. Si se marchaba silenciosamente ahora, parecería que estaba engañando. Así que tenía que mostrar responsabilidad. Capítulo 413. La piedra angular. Sol se quedó un poco sin palabras. Esto se sentía demasiado como el cliché en el que un canalla, antes de irse, intenta convencer una última vez de que realmente te ama. Según la lógica del personaje, eso era exactamente lo que él debería estar haciendo. Pero también sabía que las intenciones de Herta definitivamente no eran así. Olvídalo si no quieres venir. Herta hizo un puchero, mientras una mezcla de alivio y ligera decepción cruzaba su rostro. Esto no era como antes. Más temprano ella había sido molestada de todas las formas posibles, y ahora de repente él actuaba como todo un caballero. Voy a ir. Sol se giró y tomó la mano de Herta, con los ojos llenos de un deseo puro. Podía anclarse fácilmente a Herta usando el dominio del Astral Express y llegar en un instante. Realmente no había ningún dilema. Pero con una invitación tan hermosa, ¿no parecería débil si la rechazaba? Herta respondió con un leve sonido, casi distraída. Tengo una habitación privada en Colony Penal.
Puedes quedarte allí un rato. ¿Vamos? Sol ya había limpiado las huellas en la azotea y sonrió mientras levantaba una ceja. En un abrir y cerrar de ojos, regresaron a la realidad tomados de la mano, listos para una emocionante noche juntos. En el camino ocurrió una pequeña interrupción. Sol recibió un mensaje de Sparkle. Sparkle. ¿Vuelves a casa esta noche, cariño? Hoy me transformé en Silverwolf, usando la ropa de Silverwolf. Sol. Gracias por la invitación. Volveré mañana. Canalla. No tienes idea de la oportunidad que acabas de perder. Sparkle miró a Silverwolf ruborizada frente a ella y frunció el ceño con frustración. Después de perder una apuesta contra ella, Silverwolf tuvo que cumplir su petición. Ella había organizado esta pequeña obra para Sol. Incluso planeaba aparecer como Silverwolf a mitad del asunto para asustarlo juguetonamente. Pero Sol no vendría hoy, qué lástima. Y la tarde del día siguiente. Herta finalmente abrió la habitación permanente de invitados platino en Colony Penal. Originalmente había programado su salida para la mañana, pero solo se había levantado por la tarde. Herta miró su propio cuerpo, mostrando una rara pizca de insatisfacción. Aunque se había bañado recientemente, aún sentía que todo su cuerpo estaba sucio. ¿Qué pasa, Herta? Sol olfateó cerca de su cabello, detectando solo su sutil aroma natural, y sonrió. ¿Quieres bañarte otra vez? Puedo lavarte a fondo. No hace falta. Herta puso los ojos en blanco, un poco agraviada. Es porque me duché esta mañana que estoy saliendo por la tarde. Si me vuelvo a bañar, quizá ni siquiera me vaya hasta el próximo mes. Sol sonrió. Cuanto más tiempo, más limpia quedas. Herta resopló suavemente. Cuanto más largo era el baño, más sucia parecía quedar y más agua terminaba usando. De todos modos, un baño adecuado definitivamente no lo haría con Sol. Una última cosa. Herta se giró hacia Sol, tomó su cabeza entre las manos y le dio un beso intenso. Tras un largo momento, se separó por su cuenta, se limpió la boca y dijo de forma eficiente. Ahora somos oficialmente novio y novia. No me importa si ves a otras chicas pero no puedes elegir a las realmente malas. Ese era el orgullo de un genio, no podía compartir lo suyo con cualquiera. La idea de gente mediocre la incomodaba. Sol asintió con una sonrisa. Entendido. Si no confías en mi carácter, al menos confía en mi gusto. Eso está bien. Después de experimentar a un genio como yo, será difícil que alguien más te impresione. Herta levantó la barbilla con confianza mientras dos pequeñas Hertas que llevaban el equipaje flotaban elegantemente a su lado hacia la nave estelar. Una genio tan perfecta e incomparable nadie podía compararse. Con la fascinación que Sol sentía por ella, otras mujeres le parecerían insípidas. En el futuro probablemente solo la amaría a ella. Qué dolor de cabeza. ¿Y qué pasaría si sus antiguas novias venían a buscarlo? ¿Y qué pasaría con Estela más adelante? ¿Cuántos jades estelares tendría que darle para no herir sus sentimientos? Todo era culpa suya. Perfecta hasta el último detalle, haciendo que Sol se obsesionara sin remedio. Herta se sonrojó, sacudiendo esos pensamientos caóticos de su cabeza. Lo siento. Sol observó cómo se alejaban las figuras de una Herta grande y dos pequeñas, sintiéndose un poco culpable. Ayer había cometido un error con la pequeña Herta delante de la Herta principal. Su conciencia estaba un poco intranquila. La próxima vez, no lo haría delante de ella. Hablando de eso, ¿y qué era ese mensaje de la pequeña Sparkle ayer? Él no era ese tipo de persona. Si realmente lo quería, podía simplemente contactar al verdadero él. Sparkle lo había malinterpretado demasiado, tendría que regresar y corregirlo en persona. Justo entonces, Robin envió un mensaje. Robin. La señorita Jade y la señorita Topaz de la Corporación para la Paz Interastral desean reunirse con usted. ¿Está disponible? Si no, puedo transmitir el mensaje. Ella sabía que Sol había estado ocupado negociando un gran proyecto con la genio Herta y probablemente tenía poco tiempo para reunirse con las dos representantes de la IPC. Finalmente no pueden resistirse a intentar recuperar las piedras angulares del poder de emanador. Sol sacó casualmente una piedra topaz dorada y translúcida y una piedra jade de alta calidad.
Desde que se convirtió en el hombre detrás de Robin, como el nuevo respaldo de Colony Penal, estos dos objetos peligrosos de la Corporación para la Paz Interastral habían llegado a sus manos. Originalmente servían como marcadores para los planes de la IP en Colony Penal. Con él supervisando, esos marcadores ya no tenían utilidad, se convirtieron directamente en su botín. Recogerlos estaba perfectamente justificado. La IP siempre había estado conspirando contra Colony Penal. Antes no importaba, pero ahora Colony Penal era la tierra de la esperanza naciente, algo importante para él. Robin era su pequeño pájaro, y también valoraba mucho los esfuerzos de Sunday, cuyo sueño también ayudaba a despertar la esperanza. Por lo tanto, la IP, con sus intenciones sobre Colony Penal, era medio enemigo suyo. Estas dos piedras angulares contenían el 20% del poder de nivel emanador, tenían una importancia estratégica para las operaciones de inversión. Recuperarlas no sería fácil sin un precio sustancial. Después de pensar un momento, Sol sostuvo ambas piedras angulares y respondió a Robin. Hoy tienen suerte. Justo tengo tiempo y iré de inmediato. Capítulo 414. Conociendo a Topaz por primera vez. Paisaje onírico de Colony Penal, Pabellón de Ulight. Este había sido anteriormente la oficina de Sunday para recibir invitados importantes y manejar asuntos críticos. Pero después de la crisis del orden, aunque la sentencia de Sunday fue perdonada por los ciudadanos, finalmente no recuperó el liderazgo de Colony Penal. Haber escapado sin consecuencias graves ya era una suerte, y el Sunday fracasado fue considerado un traidor por las otras familias de la armonía. Así, el pabellón de Ulight dio la bienvenida a su nueva dueña, Robin, la nueva líder de Colony Penal. Por favor, esperen un momento, los asuntos importantes de Lord Mercer acaban de concluir. Llegará en breve. Robin sirvió té a las dos invitadas, con una sonrisa amable y estándar en su rostro. Lo entendemos. Gracias por informarnos, señorita Robin. La mujer de atuendo audaz y maduro sonrió ligeramente, irradiando un aura elegante y serena. Desde hace tiempo queríamos presentar nuestros respetos al señor Mercer, pero ciertas circunstancias nos hicieron dudar hasta ahora. Solo cuando el momento final se acerca nos vemos obligadas a reunirnos con alguien capaz de provocar una tormenta interestelar. Telas color blanco roto y azul profundo se cruzaban sobre su torso. El profundo escote en V revelaba una amplia extensión de piel pálida, con un discreto y elegante escote. Su falda apenas cubría la parte superior de sus muslos, y sus largas piernas se cruzaban con gracia, esbeltas y puras. Sus rasgos faciales eran delicados sin ser extravagantes. Su aura era suave pero profunda. Esta presencia distintiva la hacía parecer moderna pero contenida, revelando la calma y confianza de una belleza de alto rango. Si incluso los 10 corazones de piedra dudan, debe tratarse de un asunto serio. Ante la sutil muestra de debilidad de Jade, Robin simplemente sonrió y dijo. Pero Lord Mercer siempre es cortés. Estoy segura de que su conversación será agradable. Por supuesto, ella sabía por qué la famosa Jade dudaba. Con 2/10 del poder de un emanador cayendo en manos de otra facción, cualquier grupo se sentiría inquieto. Especialmente cuando la Corporación para la Paz Interastral, CPI, poseía múltiples emanadores. La enorme pérdida para el Departamento de Inversión Estratégica les causaría una presión interna inmensa. El Departamento de Expansión de Mercado y otras divisiones podrían intentar aprovechar la situación para reclamar una mayor parte de las ganancias. Pero eso no le preocupaba en absoluto. Incluso le producía una ligera satisfacción. Si Light no hubiera conspirado contra Colony Penal, ¿cómo habrían terminado 3 piedras angulares en el territorio de la familia justo antes de la Gala de la Armonía? Sin Sol respaldándola y resolviendo perfectamente este asunto, quién sabe cuánta carne y sangre habría arrancado Light de Colony Penal. Ni ella ni su hermano estarían viviendo tan seguros y felices como ahora. Permitir que Aventurine se fuera con la piedra Aventurine rota ya era una señal de negociación por parte de Sol. Las 2 piedras angulares restantes no se recuperarían sin pagar un precio. Señorita Robin, su manejo de la situación es impecable. Jade la elogió verbalmente, aunque por dentro sentía dolor de cabeza. No se podía detectar ni una sola pista. Esta famosa cantante estelar era tan difícil de tratar como lo había sido Sunday. Robin simplemente sonrió y continuó atendiendo algunos asuntos diplomáticos menores. Esto sí que es problemático.
Topaz apenas dejó escapar un suspiro mientras acariciaba a la pequeña mascota en sus brazos. El trotamundo suave dimensional de lomo dorado parecía percibir la angustia de su dueña, empujando contra su pecho con su cuerpo regordete y emitiendo sonidos adorables para consolarla. La chica de cabello plateado con mechones rojos se enderezó ligeramente, pero su antes vibrante y saludable presencia ya no irradiaba la misma vitalidad. Recientemente había sido negligente. Había calculado mal la liquidación de la deuda de Harilobi, causando enormes pérdidas a Light y provocando que su rango descendiera de P45 a P44. Ahora, tras aceptar la invitación de Aventurine y apostar piedras angulares en una apuesta de alto riesgo, el fracaso había sido absoluto. No solo el plan falló, sino que las deudas de Topaz y Jade cayeron en manos de otro emanador, y la piedra fundamental de Aventurine fue destruida. Light sufrió pérdidas enormes sin obtener nada. Además, debido a la presencia de Sol, todos los planes pasados y futuros en Colony Penal tendrían que reorganizarse. La información de Aventurine se había vuelto papel inútil. No debería haber escuchado las tonterías de Aventurine. Las piedras angulares estaban más seguras en sus propias manos. Hablando de Aventurine, él parecía haber sido quien más sufrió. Causar un fracaso tan grande y enfurecer a un emanador que había derrotado a otro emanador y sin una reversión, incluso sus propios activos serían vendidos. La IP nunca fue una organización caritativa. Entonces, ¿cómo podrían recuperar las piedras angulares ahora en manos de ese emanador? Revisó todo lo que tenía y no encontró nada de valor equivalente para intercambiar. El único posible vínculo era el Astral Express, a través de Harilo, 6, una conexión casual que apenas servía de ayuda. Peor aún, según Estela, Sol Mercer había unido fuerzas con la genio Gerta. No entendía por qué dos genios previamente distantes de repente se habían aliado. Pero sin duda, la facción de Sol se había vuelto aún más poderosa, ahora conectada también con la red de Gerta. La fuerza de esta facción ya podía rivalizar con la IPC. ¿Cómo podrían recuperar las piedras angulares ahora? No te preocupes, Topaz. Jade dio unas palmaditas suaves en la mano de Topaz y sonrió con calma. Siempre habrá una solución. El hecho de que el señor Mercer esté dispuesto a reunirse con nosotras significa que necesita algo de nosotras. O quizá quiera usar esas dos piezas como moneda de negociación en un intercambio con la IPC. Si solo hubiera rechazado verlas, eso sí habría sido problemático. Eso significaría que sus demandas eran mucho mayores de lo esperado, requiriendo a alguien como Diamante, un emanador de la preservación, para negociar. O significaría que simplemente no tenía ningún deseo de negociar y solo quería frustrar a la IPC. Afortunadamente, no era ninguno de esos casos. Solo aceptó reunirse con ellas, lo que les daba una oportunidad de pagar el precio para recuperar las piedras angulares. El precio lo que fuera necesario pagar. Apretarían los dientes y lo aceptarían. Según la información previa, él estaba muy dispuesto a interactuar con bellezas especiales. Y como representante de la esperanza, también era relativamente amable. La comunicación no debería ser demasiado difícil. Topaz asintió ligeramente, con la mirada firme. Ella era la jefa de la unidad especial de cobro de deudas, la más experta en manejar disputas de deuda. Ahora Sol era el acreedor, y ellas solo necesitaban pagar el precio para recuperar las piedras. Eso estaba dentro de su jurisdicción y no era particularmente difícil de manejar. Mientras se preparaban mentalmente, una figura apareció repentinamente en la sala. Los ojos de Topaz y Jade se agudizaron, fijándose en el joven que se había materializado de repente. Su aparición silenciosa indicaba dominio de tecnología avanzada de material de memoria. Aparecer en ese lugar en ese preciso momento solo podía significar una persona. Y su apariencia coincidía perfectamente. Joven y apuesto como en la foto, irradiando una vida vibrante, como si ninguna dificultad pudiera perturbarlo. Una presencia inolvidable, que recordaba a la genio fría y noble Gerta. ¿Podría ser que su carácter similar fuera precisamente la razón por la que estos dos genios colaboraban tan profunda y rápidamente? Capítulo 415. Entonces, ¿cuál es el precio? En ese momento, Sol recorrió la habitación con la mirada y primero le sonrió a Robin. Buenas tardes, Robin. No la había visto en 2 días y seguía siendo así de hermosa. Como era de esperar de mi pequeño pájaro.
Pero había bastantes documentos sobre la mesa. Parece que ha estado trabajando muy duro. Más tarde dejaré que Sunday se encargue de eso. Después de todo, aunque hermano Sunday se llame Sunday, en realidad es un rey adicto al trabajo. Ayudar a su hermana a compartir la carga es lo correcto. Buenas tardes, señor Sol. Robin mostró una dulce sonrisa e inmediatamente se acercó a Sol. Percibió un aroma inusualmente agradable y no era el de la señorita Sparkle ni el de la señorita Silverwolf. ¿Aisera y Lady Gerta? Ni siquiera Lady Gerta pudo resistir la ofensiva del señor Sol. Solo han pasado unos días desde que llegó, y su relación ya ha alcanzado el punto en que sus auras se mezclan. Y yo lo conocí tan temprano, incluso hice en secreto un voto de dedicarme a él y aún así alguien más llegó primero. Y ni siquiera fue la señorita Acheron ni Estela y suspiró, tengo que esforzarme más. Su expresión no cambió mientras sonreía e introducía a las visitantes. Estas dos son distinguidas invitadas de la Corporación para la Paz Interastral, la señorita Topaz y Lady Jade de los 10 corazones de piedra. Lo sé. Sol asintió ligeramente y luego miró a las dos mujeres de estilos completamente distintos. Una era madura y elegante, mostrando generosamente su encanto como una seductora rosa púrpura. La otra rebosaba vitalidad. Su figura llena irradiaba energía juvenil. Rojo y blanco realmente eran los colores clásicos de la vitalidad. Corporación para la Paz Interastral, 10 corazones de piedra Jade. Corporación para la Paz Interastral, 10 corazones de piedra Topaz. Saludos, Lord Sol. Topaz y Jade se levantaron al mismo tiempo, con expresiones sinceras mientras se inclinaban profundamente. Vestimentas diferentes, pero la misma presencia imponente. La colisión entre vitalidad y madurez dejaba una fuerte impresión. Acabo de despedir a Gerta. Perdón por hacerlas esperar. Sol asintió ligeramente y se sentó con naturalidad en el asiento principal. Luego hizo un gesto a Robin para que se sentara a su lado. Robin no se sentó. En cambio, permaneció de pie junto a Sol. Aunque gobernaba Colony Penal, se comportaba con la humildad de una secretaria común. Estar cerca en privado estaba bien, pero en momentos como este, el estatus de Sol debía destacarse. Y Topaz notó el pequeño gesto de Robin e inmediatamente lo entendió. Así que ahora Colony Penal estaba liderado por Sol. Él proporcionaba la fuerza, mientras Robin se encargaba de la administración real. ¡Qué maravilloso! Y si mi mundo natal hubiera tenido a alguien así protegiéndolo, no sería lo que es ahora. La mirada de Jade cambió ligeramente mientras sonreía. Lady Gerta es una genio extraordinaria. No esperaba que su relación con ella también fuera tan cercana. Durante estos días ella había permanecido en Colony Penal, siguiendo constantemente los movimientos de Sol. Sabía de la reunión entre Gerta y Sol, aunque no tenía idea de qué habían hablado. Aún así, debía ser algo extremadamente importante, de lo contrario dos genios no conectarían a primera vista ni entrarían en una cooperación tan profunda. Quizá la negociación de hoy se volvería mucho más sencilla gracias a esa colaboración. La investigación a nivel de genios consume enormes fondos, y los proyectos realizados conjuntamente por dos genios aún más. Y la IP no carecía precisamente de créditos. La propia estación espacial Gerta había sido financiada por una de las ramas ejecutivas de la IP, con un miembro de una familia noble sirviendo como director de la estación. No es nada. Podría decirse que nos apreciamos mutuamente. Sol agitó la mano con indiferencia. Ahora bien, escuchemos para qué vinieron a verme. O mejor dicho, ¿y qué tipo de precio están dispuestas a pagar para obtener las dos piedras angulares que están en mi poder? Colocó dos piedras angulares sobre la mesa, una dorada y translúcida, la otra verde esmeralda y cristalina. Eran la piedra Topaz y la piedra Jade, cada una conteniendo una décima parte del poder de un emanador, símbolos de estatus codiciados por innumerables miembros de la IPC. Había intentado analizarlas y replicarlas, pero solo logró copiar su forma, no su esencia. Incluso las réplicas podían transformarse como la de Aventurine, pero carecían de una intención divina crucial. De forma similar a como la esperanza era para Glitter Tira, esa intención divina probablemente era el núcleo del camino de la preservación. Quizá podría descifrarla agotando todos sus esfuerzos, pero como Clipop seguía vivo, no tenía mucho sentido hacerlo. Así que simplemente lo dejó pasar. Y
Las dos mujeres miraron fijamente las piedras angulares que les pertenecían, sintiendo la llamada proveniente de su interior. Sus corazones se estremecieron. Eran auténticas, contenían una décima parte del poder de un emanador. Les sorprendió la franqueza de Sol. No hubo rodeos ni tácticas indirectas, simplemente puso las piedras directamente sobre la mesa. Lord Sol realmente va directo al punto. Jade se recuperó rápidamente y habló con sinceridad. Hemos venido precisamente por esta razón, y estamos dispuestas a pagar un precio que lo satisfaga. Puede expresar sus condiciones. La expresión de Topaz era solemne mientras sus hermosos ojos azules se encontraban con la mirada de Sol. Dentro de nuestra autoridad, cumpliremos completamente. Más allá de ella, negociaremos con todas nuestras fuerzas. Suena bastante sincero. Sol se acarició la barbilla y señaló las dos piedras angulares. Estas son bombas que la IP dejó en Colony Penal. Aunque no explotaron gracias a mí, el peligro que representaban para Colony Penal no puede ignorarse. El precio que ofrezcan debería ser equivalente en valor a lo que buscan conseguir. De lo contrario, tendrán que darme algo que me interese aún más. Su apetito podía ser grande o pequeño, dependía de cómo se comportara la IP. Ya estaba bastante satisfecho con la actitud de estas dos y hasta podría darles un descuento del 15%. Para ser honesto, estas dos piedras no eran tan valiosas para él. El sparklence que le regaló al Astral Express valía más que 10 piedras angulares juntas. Incluso sin contar la energía necesaria para transformarse en Glitter Tiga, seguía representando una participación completa del poder a nivel de emanador. Y ese tipo de poder no era difícil para él de replicar. Esto y... La expresión de Jade cambió ligeramente antes de soltar una sonrisa amarga. Señor Sol, para ser franca, la IP siempre ha defendido altos riesgos para altas recompensas. Con 3 piedras angulares como apuesta, los beneficios que buscábamos estaban más allá de lo que podemos asumir ahora. Su lógica no es incorrecta, pero realmente no podemos permitirnos ese precio. Me gustaría conocer sus intereses para poder ofrecer un precio apropiado. Estaba mintiendo. La IP no defendía altos riesgos para altas recompensas, solo defendía altas recompensas. El verdadero jugador era su subordinado, Aventurine. Pero ahora no era momento de hacer que Aventurine cargara nuevamente con la culpa. Ese chico ya había alcanzado su límite. Había oído que la alta dirección incluso estaba considerando enviarlo a un matrimonio político, con un hombre poderoso de una de las familias de la armonía. Si lo obligaban a cargar con otro fracaso, podría perder incluso esta rara oportunidad. Capítulo 416. La astuta Jade. Lo que me interesa. Sol levantó ligeramente la barbilla y habló con tono casual. Me interesa el poder de los eones. Me interesa la vasta colección de la IP. Pero probablemente ustedes no tengan la autoridad para movilizar esas cosas para mí. También estoy muy interesado en ustedes dos ejecutivas de la Corporación para la Paz Interastral, hermosas y capaces, perfectamente alineadas con mis gustos estéticos. Pero obtenerlas tan fácilmente a cambio de unas piedras angulares no parece muy interesante. ¿Qué tal si resisten con fuerza? Eso podría hacerlo más valioso. Ya había probado demasiados manjares, y muchos más seguían sin terminar en su plato. Confiar solo en la belleza para atraerlo se había vuelto difícil. Pero si se le añadía una historia, entonces todo cambiaba. Dicho de forma simple, después de demasiada indulgencia física, ahora tenía que involucrar tanto el corazón como el cuerpo para proporcionar suficiente estímulo. Quizá era la naturaleza humana. Una vez que obtienes algo, quieres más. Después de estar lleno, quieres comida mejor. Después de comer bien, quieres algo todavía mejor. Jade ocultó su sorpresa con una risa y suspiró suavemente. Señor Sol, gracias por su reconocimiento hacia nosotras. Pero también nos ha planteado un problema difícil. Realmente no poseemos nada digno de intercambio. Ni siquiera nosotras mismas somos equivalentes en valor a las piedras angulares. Le sorprendía que Sol no ocultara en absoluto su interés por ellas. Los genios siempre eran tan directos. Sin embargo, ese deseo sincero no era particularmente fuerte. De lo contrario, no lo habría dicho con tanta ligereza. Ser mencionada en la misma frase que el poder de un eón y los tesoros de la Izki, no estaba segura de si eso debía considerarse un honor.
Topaz mordió suavemente su labio inferior y sonrió hacia Sol. Con su excelencia, estaría muy dispuesta a convertirme en su amiga sin involucrar beneficios, e incluso intentar desarrollar la relación más allá. Sonrió con cierta impotencia, pero con expresión sincera. Pero si esto va a utilizarse como intercambio por las piedras angulares, no me considero calificada. Podía notar que Sol sí tenía cierto interés en ellas, pero tal como él mismo había dicho, no era algo particularmente fuerte. Probablemente era el tipo de gusto casual como cuando te gusta un acompañamiento en la comida. Ese nivel de agrado era suficiente para hacerse amigos y expandir contactos. Normalmente, ella esperaba dejar este tipo de primera impresión. Especialmente con alguien al nivel de Sol, estaba feliz de hacerse amiga y no le importaba dejar que las cosas evolucionaran de manera natural. Pero no ahora. Cuando estaba pidiendo algo, permitir que la conversación tomara ese rumbo solo la empujaría hacia una situación incómoda. Si se dejaba llevar por ello, esa no era su forma de ser. Y aunque lo hiciera, quizá ni siquiera le gustaría como él mismo había dicho, no sería interesante. Pero si no lo hacía, ¿y qué pasaría con las piedras angulares? Las otras dos cosas que le interesaban realmente estaban fuera de lo que podían ofrecer. Esta era la impotencia de pedir ayuda sin suficientes fichas de negociación. Todo dependía del humor de la otra parte. Ambas están subestimando su propio encanto. Sol las observó con interés y sonrió. Desde mi perspectiva personal, estaría dispuesto a intercambiar una piedra angular por una persona. Intercambiar una persona por dos piedras angulares tampoco es imposible. Después de todo, tanto la señorita Topaz como Lady Jade son bellezas talentosas que brillan intensamente en el universo. ¿Qué expresiones vendrían después de estas palabras? ¿Ira? ¿Furia? ¿Timidez? ¿O aceptación a regañadientes bajo presión? Observó los dos hermosos rostros de estilos distintos, sintiendo un poco de expectación. Y Robin mantuvo su sonrisa a un lado, pero se sentía ligeramente incómoda por dentro. Así que este era el tipo de juego que le gustaba al señor Sol. En realidad, y ella también podría hacerlo. Señor Sol, está bromeando. Jade miró a Sol con una expresión ligeramente seductora y sonrió de forma encantadora. A nivel personal, yo también estaría dispuesta a desarrollar una relación más profunda con usted. En concreto, por usted, tanto Topaz como yo estaríamos dispuestas a intercambiarnos por las piedras angulares. Topaz asintió ligeramente, con las mejillas ligeramente sonrojadas, confirmando las palabras de Jade. La persona frente a ellas era un emanador de la erudición perfecto en apariencia y poderoso en fuerza. Los emanadores de la erudición eran más reverenciados que otros emanadores. Su sabiduría trascendente guiaba el progreso del universo. Si tuviera que elegir una pareja incluso para alguien como ella, sería como Cenicienta encontrándose con el príncipe azul. Incluso si se viera obligada a quedarse, tras una breve resistencia lo aceptaría. ¿Pero? Sol se interesó aún más. La mujer noble frente a él parecía brillar. Como era de esperar de una ejecutiva de alto rango de Light, que en el nivel 46 esa aura madura y segura era realmente diferente. No era vulgar. Más bien, esa presencia digna y generosa era incluso más cautivadora, despertando un fuerte deseo de conquista y sensación de logro. Sus sutiles insinuaciones verbales elevaban su singularidad. Realmente era muy hábil hablando. Pero esta vez, no es una elección personal. Jade miró a Sol y sonrió. Usted representa Colony Penal y muchos intereses. Es una persona responsable y no sacrificaría casualmente los beneficios de otros simplemente para satisfacer sus propias preferencias. Luego miró a la chica aloviana a su lado. Por ejemplo, la señorita Robin. Es evidente que le importa mucho más ella que nosotras dos. Naturalmente, no ignoraría sus sentimientos. Por eso él era un hombre tan problemático. Sol apoyaba a Robin como la nueva líder de Colony Penal, protegía a su hermano y le permitía seguir persiguiendo sus ideales. Cuando dijo que le gustaban ella y Topaz, sí había algo de agrado, pero era más un tipo de broma juguetona. Sin duda, permitir que Robin asistiera a esta negociación demostraba que respetaba completamente su opinión. Robin se quedó momentáneamente congelada, luego habló suavemente al lado de Sol. Señor Sol, no necesita preocuparse por mí. Ya me ha ayudado muchísimo.
Estas dos piedras angulares pueden considerarse su botín de guerra. La situación actual de Colony Penal ya era excelente. Ella estaba muy satisfecha. No había necesidad de que Sol siguiera considerándola, esto era algo que ella podía hacer por él, y estaba dispuesta a hacerlo. Tranquila, tranquila. Sol palmeó suavemente el dorso de la mano de Robin y sonrió. Ya que elegí alimentar a este pequeño pájaro, por supuesto tengo que asumir la responsabilidad. No tenía la costumbre de sacrificar los beneficios de una chica para complacer a otra. Y Robin era tan obediente y adorable, por supuesto que tenía que tratarla bien. En silencio le dio a Jade otro punto de elogio. Una mujer inteligente realmente era diferente, hasta sabía cómo ayudarlo a ganar puntos de favor. Señor Soli. Las orejas de Robin se pusieron rojas, y su corazón se conmovió profundamente. Él ya la había ayudado hasta ese punto y aún así consideraba sus sentimientos en todo momento. Si no hubiera otras personas presentes, habría querido abrazarlo inmediatamente. Capítulo 417. Discusión. En ese momento, Sol miró a Jade y Topaz, percibiendo su sinceridad e inteligencia. Sonrió y dijo: puedo ver que están siendo sinceras, y realmente no tengo deseos personales urgentes en este momento. Si simplemente hubiera recogido estas dos piedras angulares por casualidad, no me importaría devolvérselas. Pero se originaron a partir de una conspiración. No puedo tomar una decisión apresurada. Cuando se cometen errores, se debe pagar un precio. Los fuertes pueden usar diversos métodos para evadir la responsabilidad, pero cuando dos fuerzas de igual nivel chocan, esa no es una opción. En ese momento, él no solo estaba hablando con Jade y Topaz, estaba negociando voluntades con la Corporación para la Paz Interastral, una colosal entidad por derecho propio. Una vez más, por favor acepte nuestras disculpas. Jade bajó la cabeza con una leve amargura. Entendemos su postura. Esto realmente es nuestra culpa. Es solo que las piedras angulares son de importancia crítica, están ligadas al rumbo de nuestras futuras vidas. Topaz miró a Sol con voz sincera. Por eso venimos sin vergüenza ante usted, esperando que nos conceda una resolución indulgente. Si las piedras angulares se perdían bajo su supervisión, su destino sería sombrío. Eran activos corporativos vitales. Jade y Topaz solo las custodiaban y utilizaban en nombre de la IPC. Incluso si el director Diamante no dijera nada, muchas otras facciones aprovecharían la oportunidad para atacarlas y, por extensión, a todo el departamento de inversión estratégica. Entonces establezcamos un contrato. Sol habló con calma, una sonrisa apareciendo en su rostro. Admiro tanto su talento como su belleza, y no deseo verlas severamente castigadas por este asunto. Pero Light y ustedes dos aún deben pagar un precio por su error. Luego enumeró sus condiciones. Primero, Light extinguirá todos los departamentos bajo su mando y los colocará bajo mi autoridad. Segundo, compensación en forma de fondos como tarifa por mis servicios. No quiero créditos, quiero recursos de investigación de valor equivalente. Esta parte será entregada a la Estación Espacial Herta, y la Genio Herta enviará representantes para negociar con la IPC. Tercero, bajo la premisa de que la IPC no se establezca en Colony Penal, firmarán un acuerdo de apoyo incondicional como compensación por su influencia aquí. Esta parte se discutirá con Robin, y los detalles dependerán de la situación. Una vez que se cumplan estas tres condiciones, las dos piedras angulares en mi posesión serán devueltas a la IPC. Estas tres cláusulas son vinculantes en sustancia, no en nombre. Son libres de asignar cualquier título o explicación que deseen. Sol no poseía un conocimiento profundo de este universo. Solo sabía que la Corporación para la Paz Interastral abarcaba el cosmos, era inmensa, poderosa y extraordinariamente rica. Pero en cuanto a qué tecnologías o recursos eran realmente valiosos, o cuánto valían, no tenía una idea clara. Así que simplemente dejó la compensación en manos de quienes mejor entendían esas cosas. Con hasta la propia heredera de la corporación sirviendo como directora de estación bajo Herta, sin duda golpearían con fuerza en la negociación. Y del lado de Robin, Colony Penal tenía sus propios profesionales más que capaces de obtener una parte satisfactoria. Lo que Sol ganaba personalmente eran Jade, Topaz y sus subordinados, personas capaces de manejar todo tipo de asuntos en su nombre.
Como 2 de los 10 corazones de piedra, Jade y Topaz eran élites corporativas incuestionables, solo superadas por un puñado de emanadores de la preservación. El personal bajo su mando era numeroso y competente suficiente para manejar la gran mayoría de los asuntos en el universo con habilidad. Herta tenía a Asta, la heredera de la corporación, como directora de estación. Y Sol tendría a 2 corazones de piedra administrando asuntos para él. Eso era simetría. Ahora todo dependía de si estas 3 condiciones podían ser aceptadas. Si se dijeran de forma directa, seguramente serían inaceptables. Pero la clave estaba en la última línea. Vinculantes en sustancia, no en nombre. Eso dejaba un enorme margen de maniobra. Sol estaba casi seguro de que el departamento de inversión estratégica aceptaría. Los inversionistas eran oportunistas por naturaleza, maestros en reformular narrativas. Una retirada en derrota podía llamarse reubicación estratégica. Una inversión fallida podía presentarse como experiencia adquirida. Una pequeña pérdida se convertía en una pequeña victoria. Una gran pérdida se convertía en una gran victoria. Ganar, ganar, ganar y ganar hasta que duela. Sol incluso había ayudado a la Corporación para la Paz Interastral a encontrar explicaciones. Ceder un departamento crítico o una parte clave de él podría describirse como cooperación profunda con un emanador de la erudición, con liderazgo conjunto paralelo sobre el departamento. Redirigir la compensación hacia la estación espacial Herta podría presentarse como la visión de futuro de la IPC, mostrando respeto por la colaboración entre 2 emanadores de la erudición al proporcionar enormes recursos sin condiciones. En cuanto al acuerdo de compensación con Colony Penal, podría presentarse como ayuda humanitaria para la reconstrucción tras el desastre. Con un poco de manejo narrativo, una derrota aplastante podría convertirse fácilmente en una gran victoria. Jade y Topaz se pusieron serias y se disculparon nuevamente. Por favor, permítanos algo de tiempo para considerar estas condiciones. Tómense todo el tiempo que necesiten, respondió Sol con despreocupación. No tenía prisa. Robin naturalmente dio un paso adelante y comenzó a masajear suavemente los hombros de Sol, con movimientos delicados y atentos. La tercera cláusula, el apoyo a Colony Penal, era de enorme importancia para ella. Aunque todas las conspiraciones durante el Festival Charmón ya habían sido frustradas y la esperanza había surgido allí neutralizando los efectos del intento de Sunday de revivir el orden, Colony Penal no había sufrido daños graves. Aún así, para avanzar, Colony Penal no podía prescindir del contacto con el mundo exterior. Y el socio potencial más fuerte era la propia Corporación para la Paz Interastral. Siempre que la IP no buscara anexión ni saqueo, sería el mejor colaborador posible. Al imponer la condición de que la IP no pudiera establecerse allí, Sol había cortado completamente esa posibilidad. Y si Colony Penal además podía obtener compensación incondicional, seguramente entraría en una nueva era de prosperidad. ¿Cómo no iba a conmoverla tal consideración hacia ella? Gracias. Jade y Topaz asintieron y luego cayeron en profunda reflexión. La primera condición básicamente significaba que ellas 2 y todos sus equipos serían transferidos bajo el mando de Sol. Visto así, él realmente las valoraba, incluso haciendo de su reclutamiento una de las condiciones. Eso las dejaba sin saber si sentirse preocupadas y honradas. Ser tan valoradas por un emanador tan especial era una prueba indiscutible de su valía. Pero también las inquietaba: ¿aceptaría el director Diamante? Y si lo hacía, ¿qué significaría eso para ellas? La segunda y tercera condiciones eran secundarias, solo gastos de recursos. Ya se habían preparado para eso, aunque no en la escala que Sol exigía. Pero si se reformulaba como inversión y cooperación, Diamante probablemente no se negaría. Después de todo, este incidente era extremadamente serio, un fracaso estratégico catastrófico, agravado por el conflicto con un emanador de la erudición que podría incluso ser una existencia de nivel trono. Resolverlo dentro del departamento de inversión estratégica era la única forma de minimizar los daños. Este asunto ya había atraído la atención de 2 de los fundadores de la corporación. Era extraordinariamente grave. Si Jade y Topaz no lograban resolverlo y el asunto escalaba más, las pérdidas del departamento de inversión estratégica serían mucho mayores. Jade y Topaz intercambiaron una mirada, luego asintieron al mismo tiempo. Señor Sol, dijeron, necesitaremos presentar su propuesta al director Diamante para discutirla.
Capítulo 418. Bajo nueva administración. En ese momento, Sol se encogió ligeramente de hombros. Un asunto tan importante realmente requiere consultar con sus superiores. Procedan como consideren conveniente. Entendido, respondió Jade de inmediato. Luego marcó al director Diamante y expuso todas las condiciones que Sol había propuesto. Estos son los términos que ha establecido el señor Sol. Por favor decida, director. Ella y Topaz guardaron silencio. No había necesidad de más explicaciones, el director tenía sus propios métodos de juicio. Como jefe del Departamento de Inversión Estratégica, su autoridad y su visión eran incuestionables. El hecho de que hayan hecho esta llamada sugiere que ya se han preparado. La voz de Diamante llegó a través de la línea, tranquila y firme, con una claridad que parecía penetrar directamente en el corazón. Sabía que Sol esperaba una respuesta, así que no perdió tiempo. Si están de acuerdo, las condiciones del señor Sol pueden aceptarse. Si no lo están, para evitar dañar la futura relación de la IP con el señor Sol, la primera condición puede renegociarse. Como jefe del departamento, debía considerar múltiples perspectivas. La segunda y tercera condiciones eran manejables, simplemente una asignación de recursos. La segunda condición involucraba a 2 emanadores de la erudición, y la cantidad de recursos que Sol solicitaba podía ser muy grande. La Corporación para la Paz Interastral ya gastaba considerables recursos cada año apoyando a la genio Herta. Añadir un poco más no era algo significativo. La tercera condición, apoyo incondicional a Colony Penal, tampoco era particularmente difícil. Los proyectos podían asignarse a cualquiera. El apoyo incondicional a Colony Penal solo trasladaría las ganancias de una escala a otra. En realidad no implicaba una pérdida. La única parte complicada era la primera condición. La solicitud de Sol de tomar los departamentos bajo el mando de Jade y Topaz para su uso exclusivo. Desde un punto de vista práctico, Diamante estaba contento de ver que eso ocurriera. Aunque se presentara como una penalización por la derrota, ¿quién podía decir que no era una oportunidad para una cooperación profunda con un emanador de la erudición? Siempre había tratado bien a sus Stonehearts, valorando su lealtad. Si Jade y Topaz rendían de forma excelente bajo el mando de Sol, podrían atraer su favor. Ese resultado sería altamente ventajoso tanto para el Departamento de Inversión Estratégica como para él mismo. Por el contrario, si Jade y Topaz se resistían a trabajar bajo Sol, las complicaciones resultantes podrían ser mucho peores que la situación actual. Las dos también eran Stonehearts, personalmente respaldadas por Diamante. Aunque Light juzgaba el éxito por los resultados, aún debía respetar los deseos personales de sus subordinados. De hecho, al hacer la llamada, ellas ya habían señalado su disposición. Pero Diamante aún necesitaba confirmarlo. Nosotras sí estamos dispuestas, dijeron Jade y Topaz al unísono tras intercambiar una mirada, su decisión firme. Dadas las condiciones, básicamente solo estaban cambiando su lugar de trabajo y conservando a todos sus equipos. Era como si su sucursal de la Corporación para la Paz Interastral estuviera siendo entregada directamente a Sol. En la superficie, parecía romper los vínculos con la IPC, pero en la práctica la relación se volvería mucho más íntima que antes. En términos simples, sus departamentos funcionarían como activos de Sol, mientras seguían participando en las operaciones de la IPC. El cambio era significativo, pero también sutil. En cuanto a las obligaciones restantes, podían manejarse más adelante. La forma de actuar de Sol sugería que, incluso si había expectativas informales, no serían severas. Dado que están de acuerdo, las 3 condiciones quedan validadas, dijo Diamante. Su mirada parecía atravesar el espacio y encontrarse directamente con la de Sol. A partir de ahora, los recursos y la autoridad bajo el mando de Jade y Topaz serán transferidos completamente al señor Sol. Sus salarios y el costo de movilizar recursos seguirán siendo responsabilidad del Departamento de Inversión Estratégica. Usted tendrá autoridad máxima sin obligaciones. Las otras 2 condiciones serán gestionadas por Jade y Topaz mediante negociación con la Estación Espacial Herta y Colony Penal, con total transparencia hacia usted. Si lo desea, también conservarán la responsabilidad de recaudar los préstamos de Topaz y Jade. Como Stonehearts, esos recursos solo estarán a su servicio. Una vez más, pedimos disculpas por las molestias causadas.
Esperamos que esta restitución le permita perdonar cualquier impropiedad previa del Departamento de Inversión Estratégica. Su tono era estable y mesurado, la voz de un inversionista decisivo y experimentado. Aunque valoraba mucho a sus dos subordinadas, los departamentos que comandaban eran sustanciales dentro del Departamento de Inversión Estratégica. Una vez que el poder de sus piedras angulares perteneciera a Sol, el departamento sentiría el impacto, y la IP recibiría un golpe significativo. Pero como la parte derrotada que aceptaba las condiciones, no había forma de evitar las consecuencias. No cumplir habría resultado en pérdidas aún mayores. Como emanador de la preservación, Diamante comprendía las capacidades extraordinarias de Sol mejor que la mayoría. Sabía que durante el Festival Charmón y en Colony Penal, todos los eones habían dirigido su mirada hacia la ciudad, algo que nunca había ocurrido en la historia. Todos los eones, excepto los caídos y los inconscientes, observaron ese día. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, ni siquiera Diamante. Pero Colony Penal era el lugar donde había surgido la esperanza. Quizá estaba destinado a convertirse en el sitio de la próxima deidad insondable. Por eso, para mitigar el impacto de la IP sobre Colony Penal, Diamante estaba dispuesto a aceptar incluso un precio mayor. El director Diamante aborda los asuntos con sinceridad. Estoy satisfecho con el resultado, dijo Sol, con una leve sonrisa en los labios. Extendió la mano hacia adelante. Las piedras angulares pueden permanecer en sus manos. No tengo ninguna objeción. Las dos piedras regresaron a Jade y Topaz, de vuelta a las manos de sus dueñas originales. Ambas mujeres quedaron momentáneamente atónitas, habían logrado su objetivo, pero no sabían si sentir alivio o gratitud. Aunque mantenían sus posiciones dentro de la IPC, habían aceptado voluntariamente quedar bajo el mando de Sol. Su satisfacción es lo único que importa. No lo molestaré más, señor Sol, dijo Diamante con un leve matiz de disculpa. Lamento no haber podido conocerlo en persona esta vez, pero la próxima vez no ocurrirá. Luego colgó. Solo 4 personas permanecieron en la sala. ¿De verdad y ya terminó?, preguntó Robin, todavía un poco aturdida. Solo una llamada, y un acuerdo tan sustancial se había cerrado en tan poco tiempo. El jefe del Departamento de Inversión Estratégica, un emanador de la preservación, había aceptado casi sin condiciones las demandas de Sol. La única duda era evitar complicaciones futuras. Robin sintió la mano de Sol darle una suave palmada en la cintura. Él sonrió. Está hecho. Las otras 2 condiciones aún necesitan negociación, pero dudo que haya algún problema. Robin asintió ligeramente, recuperando la compostura. Lo entendía. Habían aceptado tan fácilmente por el peso del nombre de Sol. Y ese nombre y tenía un peso extraordinario. Mientras tanto, Jade y Topaz poco a poco se recompusieron, recuperándose de su sorpresa inicial. No esperaban que el director Diamante aprobara tan fácilmente una decisión con implicaciones tan enormes. Según las normas de la IPC, normalmente se esperaría un largo regateo. Claramente, el estatus de Sol a los ojos de Diamante superaba incluso sus expectativas. Este no era un emanador cualquiera, había que mantener relaciones con él a toda costa. Señor Sol, a partir de ahora Topaz y yo serviremos bajo su mando, dijo Jade, sosteniendo la piedra angular. Se levantó y se inclinó profundamente ante Sol con una sonrisa. Por favor, continúe guiándonos. Topaz, aún sintiendo la ola de emociones, se inclinó junto a Jade, con una expresión compleja. Por favor, cuide de nosotras a partir de ahora. A partir de ese momento, las cosas nunca volverían a ser como antes. Aunque solo fuera una supervisión adicional como ser transferidas a una nueva sucursal, ahora se requería lealtad y servicio completos hacia Sol. Afortunadamente, su nuevo amo era uno excepcional. Quizá incluso el ideal para una sirvienta que lucha por mantener su dignidad. Capítulo 419. Salvando a Aventurine. También estoy muy complacido de tener el servicio de ambas, dijo Sol con una sonrisa mientras miraba a las dos. Con ustedes dos uniéndose a mí, mis proyectos avanzarán mucho más fluidamente. Ya está en el plato y ahora bien, ¿de qué manera debería disfrutarlo? El romance de oficina en realidad tiene su propio encanto, ¿no? Y estas dos no son solo apariencia. Son realmente capaces, y pueden brindarle mucha ayuda.
Al menos, cuando se trata de extraer beneficios de la Corporación para la Paz Interastral, dejarlo en manos de profesionales como ellas es mucho más conveniente. En cuanto a la cooperación con Herta, las dos y las fuerzas bajo su mando también pueden ofrecer una ayuda considerable. Lo que él pretende lograr es un proyecto de una magnitud sin precedentes. Podría decirse que convertir la fantasía en realidad se encarga del trabajo más crucial y arduo, pero un modelo concreto sigue siendo indispensable. Incluso un genio como Herta no puede garantizar que un sistema correcto que conecte todas las estrellas del universo pueda derivarse solo mediante extrapolación de datos. De ahora en adelante, esperamos poder hacer las cosas más agradables para usted. Jade y Topaz soltaron en secreto un suspiro de alivio. Esto era mucho mejor de lo que habían imaginado, no les asignó de inmediato ninguna tarea difícil o vergonzosa. Sol golpeó ligeramente el escritorio con los dedos y preguntó. Por cierto, ¿cómo planean cumplir las otras dos condiciones? La expresión de Topaz se volvió seria. Visitaré personalmente a la señorita Herta en la estación espacial Herta e intentaré satisfacer sus requisitos lo mejor posible. He tenido algunos tratos con la señorita Herta en el pasado por asuntos relacionados con deudas, así que debería poder transmitir claramente sus intenciones. Solo recordar aquella factura absurdamente larga le daba dolor de cabeza. No es que la estación espacial Herta sea amorosa respaldada por la familia de Asta, la directora de la estación, pagan con gran puntualidad. Pero como los gastos de Herta son excesivos y variados, revisar las cuentas cada vez es una pesadilla. Esa interminable cadena de ceros casi la hacía sofocarse. Aún así, ahora que pertenece al mando de Sol, aunque conserve su asiento entre los 10 corazones de piedra, ya no necesita aceptar misiones de la compañía. Eso por sí solo hacía las cosas mucho más fáciles. Cuando pensaba en tener de repente tanto tiempo libre, incluso se sentía un poco extraño. Ir a la estación espacial Herta para negociar, realmente ella era la persona más adecuada para el trabajo. Estoy bastante familiarizada con las diversas líneas de negocio de la compañía. Jade miró a Robin, su expresión suavizándose ligeramente, antes de continuar. Durante el próximo apoyo sin responsabilidad de la compañía a Colony Penal, debería poder desempeñar un papel significativo. Me aseguraré de que sus intereses y los de la señorita Robin estén completamente protegidos, sin mostrar a la compañía el más mínimo favoritismo. Esta era su primera tarea tras convertirse en subordinada de Sol, tenía que desempeñarse bien y obtener los mayores beneficios posibles para él. La lealtad que no es absoluta es deslealtad absoluta. Después de cambiar su lealtad hacia Sol, debía comprender claramente su posición. No importaba cuán alto hubiera sido su estatus dentro de la Corporación para la Paz Interastral, ahora solo era subordinada de Sol. Además, incluso la propia corporación no querría que favoreciera a la compañía, porque eso sería una falta de respeto hacia Sol. Por lo que dijo el director Diamante, había llegado a entender muchas cosas. Lo más importante para ellas, después de comprometerse con Sol, es servirlo de todo corazón y ganarse su buena voluntad hacia la compañía. Les dejaré esos dos asuntos a ustedes. Sol asintió, claramente satisfecho con sus actitudes. Eran personas inteligentes, no necesitaba recordarles demasiado. Ya habían dejado claras sus posiciones. Sin embargo, había otra cosa que despertaba su curiosidad. En las acciones de la compañía respecto a Colony Penal, estas dos solo podían considerarse cómplices. El verdadero culpable principal era Aventurine. Aventurine había planeado toda la operación, y la situación solo se había convertido en caos debido a la intervención de Sol. Su propia piedra angular fue destruida, 2 piedras angulares se perdieron, e incluso logró provocar a Sol un problema enorme. Jade y Topaz habían sido empaquetadas y entregadas a Sol para apaciguar el incidente. Pero entonces ¿qué pasaba con Aventurine? Sol miró a las dos y preguntó con cierta curiosidad. ¿Saben cómo está Aventurine ahora? Jade dudó ligeramente, observando la expresión de Sol mientras elegía cuidadosamente sus palabras. En cuanto a su situación, no puedo decir realmente si es buena o mala. Continúa. Sol levantó una ceja, claramente interesado. Al ver que Sol no mostraba signos de desagrado, Jade habló con mayor seriedad. Como la principal parte responsable de este fracaso y de las enormes pérdidas que causó, Aventurine debería haber recibido el castigo más severo.
Sin embargo, debido a su indulgencia, el asunto se resolvió internamente dentro del Departamento de Inversión Estratégica, y su culpabilidad se redujo. Considerando los sustanciales recursos que la compañía invirtió en cultivarlo como empleado de alto nivel, Aventurine no fue ejecutado. En cambio, será enviado a una misión extremadamente ardua. Como representante de la compañía, contraerá un matrimonio político con el jefe masculino de una familia alineada con la armonía en otro sistema estelar, convirtiéndose en un vínculo entre ambas partes y asumiendo la responsabilidad de asegurar mayores beneficios para la compañía. Incluso ella se sentía un poco sin palabras. El miembro del departamento de expansión de mercado que ideó esto era poco menos que un genio. Para abrir un mercado emergente, incluso estaban dispuestos a usar el cuerpo de Aventurine y... ¿Cómo demonios ese genio loco logró convencer a un jefe de familia masculino para casarse con otro hombre? Esta oportunidad es extremadamente valiosa para Aventurine, quizá la única oportunidad que tiene para preservar su vida. La expresión de Topaz era extremadamente complicada, como si ya pudiera ver a Aventurine acurrucado contra el pecho de un hombre enorme y rudo. Una cara redonda, una barba espesa, un jefe de familia de la armonía. Esto no es una pareja tipo Sunday que puedas disfrutar, es del tipo que duele ver. Debido al destino de Aventurine, aunque ella también había estado implicada, no podía resentirse demasiado con él. En cambio, sentía una leve simpatía. Joey. Robin tenía una expresión conflictuada. Un jefe de familia masculino de la armonía, aunque sabía que no podía ser su hermano, fue la primera persona que le vino a la mente. Este tipo de combinación es irrealmente extraño. Pero por otro lado, tal vez a su hermano le gustaría este tipo de relación de amor y odio. Ver a Aventurine y a su hermano discutir en aquel entonces era bastante entretenido. Aventurine y pensar que ha caído hasta este punto. Sol no pudo evitar suspirar. Ese tipo guapo de lengua afilada Sol realmente lo apreciaba. ¿Quién habría imaginado que terminaría siendo objetivo de otro hombre? El destino realmente tenía un sentido del humor retorcido. Decidió intervenir, porque simplemente no podía imaginar a Aventurine con un hombre. Además, ahora que Jade y Topaz estaban firmemente bajo su mando como una confiable hermana mayor y hermana menor, seguramente debería darles algo de trabajo, ¿no? ¿Aventurine ya partió? Sol miró a Jade y preguntó. Quiero ayudarlo un poco. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Jade revisó el calendario de la compañía y respondió. Según el horario, y está sometiéndose a una cirugía de reasignación de género. Capítulo 420. El apuesto Aventurine. Sol sintió una sacudida de sorpresa, aunque de algún modo y parecía un poco razonable. Si se trataba de una reasignación de género, entonces emparejar a Aventurine con un hombre fornido no era totalmente inimaginable. Después de todo, los rasgos faciales de Aventurine ya eran llamativos, convertirse en una delicada belleza femenina le quedaría perfectamente. Especialmente con el nivel de tecnología de este universo, una transformación completa y absoluta del sexo biológico ya era posible. El universo era vasto, seguro que existía algún hombre musculoso que querría a alguien que antes era hombre pero ahora es una mujer hermosa, ¿verdad? Esto es malo. De repente ya no quiero salvar a Aventurine y quiero ver algún doujin realmente trágico. Esto realmente es inesperado, aunque de algún modo tiene sentido. Las pupilas de Robin temblaron mientras forzaba una sonrisa incómoda pero educada. Ese ejecutivo de alto rango de la compañía que amaba las apuestas de alto riesgo y realmente perdió hasta este punto. ¡Qué destino tan lamentable! ¿Y cuál es su intención? Jade miró a Sol y preguntó con cautela. Con su estatus, puede influir enormemente en cómo la compañía maneja el caso de Aventurine. O más bien, y puede hacer lo que quiera. Lo que quisiera, incluyendo interceptar a Aventurine después de la cirugía y hacer que hiciera esto o aquello. O detener la cirugía por completo y rescatar a Aventurine intacto. Desde un punto de vista personal, ella realmente quería que Aventurine fuera salvado. Pero ahora que su lealtad pertenecía a Sol, no podía imponer demasiado su propia voluntad. La expresión de Sol se volvió seria mientras adoptaba una pose pensativa. Este es un asunto muy serio. Necesitaré más tiempo para pensarlo. Ah, ¿cierto? ¿Cuánto dura la cirugía de Aventurine? Necesitaba juzgar según la duración del procedimiento. De lo contrario, tomar una decisión sería demasiado apresurado.
Definitivamente no tenía curiosidad por ver cómo se vería Aventurine después de la cirugía. Sí. Definitivamente no. Ya lleva media hora en curso. Con otros 15 minutos, debería completarse perfectamente. Topaz revisó el horario de la cirugía y respondió con seriedad. Normalmente no tardaría tanto, pero como implica una alianza matrimonial con una figura importante, todo tiene que ser impecable. El proceso de inspección es más exhaustivo. Oh, entonces cuando termine la cirugía me gustaría charlar un poco con ella. Sol habló con un suspiro lleno de emoción. La última vez que lo vi, todavía era un joven de carácter afilado. ¿Quién habría imaginado que la próxima vez que nos veamos sería una auténtica señorita? Sacó una cámara de alta definición y la colocó a su lado, incapaz de resistir la tentación de tomar fotos conmemorativas. Seguramente, para Aventurine, este sería un día extremadamente memorable. Jade y Topaz sonrieron, sintiéndose genuinamente felices por Aventurine. Por las palabras de Sol, parecía probable que Aventurine fuera salvado. Pero esa cámara que sacó ¿de verdad era solo para conmemorar? Su nuevo jefe realmente tenía gustos un poco cuestionables. Dicho eso, ellas también tenían curiosidad por ver fotos de Aventurine después de la transformación. Después de todo, su situación actual era en parte culpa de Aventurine. Si podían recopilar algo de su pasado vergonzoso, no sería irrazonable decir que quedaban a mano. Desafortunadamente, como antiguas colegas, sería incómodo hacer algo así en persona. Y sería aún más incómodo pedirle a su nuevo jefe, Sol, ese tipo de fotos. Dentro de la oficina de Robin, el ambiente entre los cuatro era extrañamente tranquilo y armonioso mientras esperaban que pasara el tiempo. Y, mientras tanto, en la sede de la Corporación para la Paz Interastral, Pierpoint. Dentro del mejor hospital de la compañía, médicos de primer nivel de los caminos de la abundancia y la erudición se habían reunido, cada uno con logros extraordinarios en diversos campos médicos. Realicen un examen completo. No omitan ni un solo detalle. Una anciana jefa médica de expresión severa instruyó a su asistente. Esto concierne un gran proyecto para la compañía. Si algo sale mal, tú y yo enfrentaremos un castigo severo. Sí, profesora. La joven doctora respondió solemnemente, inclinándose para examinar cada mínimo detalle. No había en ella el menor rastro de deseo mundano, solo un ardiente deseo de ascender. La jefa médica asintió con satisfacción, mirando a la chica rubia dentro de la cámara médica mientras suspiraba con emoción. Digna de ser una de los 10 corazones de piedra. Incluso después de cometer un error tan grave en Colony Penal, todavía tiene la oportunidad de empezar de nuevo. La compañía realmente es misericordiosa con sus empleados. Ante ella yacía un cuerpo impecable, cuyas curvas ondulantes eran suficientes para acelerar la sangre de cualquiera. Incluso siendo mujer, no pudo evitar admirar la figura de Aventurine. Este era el pináculo de la tecnología universal, un cuerpo perfecto creado mediante innumerables iteraciones de datos. Por supuesto, era el cuerpo perfecto de Aventurine, todo modificado en armonía con su forma natural. Profesora, todavía hay cabello allí. La doctora asistente había descubierto un detalle crítico. Procede con edición genética. A esa distinguida persona le gusta un cuerpo sin vello. La jefa médica frunció el ceño, aliviada en secreto de haber realizado una inspección tan meticulosa. Sí, profesora. La asistente operó inmediatamente el panel, realizando los refinamientos finales en la chica dentro de la cámara. Después de una serie incomparablemente minuciosa de inspecciones y ajustes, la hermosa chica Aventurine finalmente emergió brillantemente de la cámara. Llevaba un lujoso vestido de gasa negra adornado y un sombrero formal de ala ancha. Su piel brillaba con un resplandor lustroso, sin una sola imperfección en todo su cuerpo. Irradiaba un encanto abrumador que estremecía el alma. Cada leve rastro de androginia que emanaba era irresistiblemente cautivador. Felicidades. La cirugía fue un completo éxito. Ahora eres una chica perfecta. La jefa médica sostuvo la pequeña mano de Aventurine. Su suavidad sedosa hacía difícil querer soltarla. Aventurine forzó una sonrisa, añadiendo una fragilidad delicada, como de sauce, a su rostro increíblemente hermoso, lamentable y enternecedor. Ellie se convirtió en una chica. Aunque el sentimiento era pesado, al menos no había perdido la vida.
Como era de esperar, la compañía era misericordiosa. Antes de extraer hasta la última gota de su valor, no lo dejaría morir tan fácilmente. Vivir era algo bueno. Pero estaba a punto de casarse. Mamá y tu hijo se va a casar. Hermana y tu hermanito se va a casar. De verdad es difícil no llorar.